Óigame, todos ustedes saben que ya se acerca la Semana Santa. Estamos allá al lado. Estamos, mire, al pie, ahí, a un tiro de piedra de Semana Santa. Esta mañana ciertamente vamos a estar trabajando un tema fascinante y un tema muy importante que me parece que nos va a arrojar luz y nos va a dar mucha dirección en términos de lo que es esto de la Semana Santa y la predicación. Pero para eso, ¿quién mejor que nos pueda ilustrar y que nos pueda llevar por este sendero de la predicación, como lo ha hecho ya para 2 años? Estamos a ley de 15 programas para 400 programas y estamos también a ley de algunos meses para cumplir nuestros 2 años. El pastor Otilio Román es uno de los nuestros y que ciertamente ha hecho unas contribuciones increíbles para nosotros poder caminar por este sendero de la predicación. Con este fuerte aplauso le recibimos. Pastor, qué alegría que estés con nosotros, hermano querido. Bendiciones, buenos días, querido pastor. Qué grato poderte escuchar, qué grato poderte ver. Nuevamente compartir en este espacio mañanero de que hablemos. Miércoles, mitad de semana, hermano. Así es. Muy feliz, pastor, de estar compartiendo contigo y con nuestra gente. Un saludo a cada uno de ellos. Qué bueno, pastor, qué alegría que ciertamente podemos disfrutar de este tiempo para la gloria del Señor, y sé que lo que hoy vamos a mirar con usted es de mucha importancia. La Semana Santa la tenemos ya a ley de unos días. Sí, yo creo que este es un tiempo dentro del calendario eclesiástico, ¿verdad? Sí. De gran valor, y que la iglesia de alguna manera mira con mucho celo. Me parece que en Tertuhablemos debe haber este espacio para que miremos desde algún lado, ¿verdad?, lo que son los eventos del calendario litúrgico de la Semana Santa. Así que hoy vamos a comenzar. Me parece que podemos cubrir dos semanas de esto, esta y la que viene, Dios mediante, acerca de un tema que lo hemos llamado claves para un sermón en Semana Santa. Claves para un sermón en Semana Santa. Quiero adelantar, siempre en cada uno de estos espacios utilizamos el PowerPoint. Hoy lo estamos omitiendo y vamos a hacer honor a lo que es el tema de este programa, Tertuhablar. Así que a nuestra gente que está ahí conectada, que siempre espera el PowerPoint, la semana que viene sí lo tendremos. Pero hoy vamos a Tertuhablar, ¿no? Muy bien. Realmente sobre este tema de claves de Semana Santa, y vamos a hablar en el caso de hoy de 3 de esas claves. 3 de esas claves para trabajar lo que es el elemento sermonario de Semana Santa. ¿Qué pastor no tiene que predicar 1 o más sermones en Semana Santa? De alguna forma, ¿no? Incluso cuando tenemos predicadores invitados a nuestra comunidad de fe, como pastores, queremos invitar compañeros ministros para que vengan y ministren, y uno piensa, bueno, el pastor no predicará en su iglesia local, pero muchas veces, aun cuando esto pasa, entonces el pastor también es invitado a predicar en otras comunidades de fe. Así que, de alguna forma, sea en su iglesia o sea en otra comunidad de fe, el pastor, pues, de alguna manera trabaja algunos sermones. Así que, hablemos 2 razones que para mí son claves cuando hablamos del propósito de Semana Santa. Cuando vamos al texto bíblico, en primer lugar, obviamente uno va a mirar el relato de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, porque ahí es donde están marcados los eventos históricos que tienen que ver con este evento litúrgico que llamamos Semana Santa, ¿verdad? Así que hay unos eventos históricos ahí. Cuando uno va al texto bíblico, cualquiera de los evangelios que vaya, va al texto bíblico, uno se va a encontrar de frente con unos eventos históricos. Así que aquí está el primer elemento importante antes de entrar en las claves. Número 1, los eventos históricos que relata el evangelista tienen un entendimiento teológico. Así que si uno se acerca al evento histórico,
uno va a correr por la narrativa del evento histórico. Pero los evangelistas, cuando narran los eventos históricos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo hacen con la intención de producir un elemento teológico. La historia de esos eventos le sirve a la teología, para hablar de los temas teológicos, ¿verdad? La muerte de Jesús, que fue un evento histórico, tiene un elemento teológico, tiene una enseñanza teológica, ¿no? Así que ese concepto de evento histórico versus entendimiento teológico es importante tenerlo cuando uno se acerca a los textos que hablan acerca de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y segundo lugar, me parece que para efectos de la iglesia, la Semana Santa tiene una función o una tarea evangelizadora. Me parece que esos dos elementos son importantes tenerlos en mente a la hora de nosotros ir preparando o acercándonos a la palabra de Dios, al texto, para producir sermón. Todos los eventos con los que yo choque, históricos, tienen una función teológica, tienen un mensaje teológico. Y número dos, cuando me acerco y a la hora de yo entregar el sermón, lo hago no solamente desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de una tarea misionológica, de una tarea evangelizadora. Y que me parece que es importante mencionar. Entonces, debemos decir además, pastor, que la inmensa tarea del predicador consiste en acercarse a los textos bíblicos y desde allí acercarse al texto cultural, al texto donde la gente hoy está viviendo. En este espacio hemos hablado mucho sobre esto, utilizando ya más unos elementos técnicos, pero hoy simplemente queremos repasarlo, ¿verdad? Y mirarlo, ¿no? Yo me acerco al texto bíblico y desde ese texto bíblico yo tengo la inmensa tarea de acercarme a la situación vivencial de la gente hoy. Es como especie de que tengo el predicador, valga la redundancia, predica con dos agujas, ¿no? El texto bíblico y el texto de la vida de la gente, ¿no? Para poder producir un sermón, lo que llamamos la relevancia del texto hacia hoy. Así que, si vamos a acercarnos a texto bíblico para buscar las claves, yo quisiera, dentro de este ejercicio, y esto sí es bien intencional, de los evangelios mirar a Lucas. Porque todos los evangelios, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran elementos históricos de la pasión, muerte y resurrección. Y uno puede ir a cualquiera de ellos. A mí me gustaría, a la luz de este ejercicio, intencionalmente ir al libro de Lucas y mirar nuestro relato desde la perspectiva de Lucas. Y es importante porque los eventos de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús ocurren en una ciudad, Jerusalén. En Jerusalén. Así que Jerusalén es clave a la hora de yo acercarme a preparar un sermón para Semana Santa. Jerusalén es clave, ¿no? Y en Lucas, desde que uno arranca en el primer capítulo de Lucas, uno se da cuenta del interés que tiene este escritor por esa ciudad, la ciudad santa, por Jerusalén, ¿no? Al punto de que cuando uno mira a Lucas y ve ese interés de Lucas por Jerusalén, uno observa como especie de una perspectiva geográfica. Lucas pone a Jesús, comienza su libro en Jerusalén. Recuerda el capítulo número 1, el verso número 9, la visión que está teniendo Zacarías en el templo. Se le revela el ángel para el nacimiento de Juan el Bautista. Eso ocurre en el primer capítulo de Lucas. Eso ocurre en el templo de Jerusalén. Y cuando uno va al capítulo último del libro de Lucas, que es el capítulo número 24, después del evento de la resurrección, cuando el Señor asciende, último capítulo de Lucas, los últimos versos, la narrativa de la ascensión del Señor, dice que después que el Señor ascendió, los discípulos volvieron a Jerusalén. Y el último verso de Lucas dice, y lo voy a leer,
y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Así que Lucas tiene tanto interés por Jerusalén que comienza sus relatos de la infancia de Jesús en el templo y termina con los discípulos regresando al templo. Eso es importantísimo a la hora de nosotros mirar esta clave. Por eso es que quiero coger a Lucas, y aunque Lucas tiene un parecido a Marcos, la diferencia es que Marcos comienza poniendo a Jesús en Galilea y luego lo lleva hasta Jerusalén en el capítulo 16. Pero Lucas, a diferencia de Marcos, lo comienza en Jerusalén, lo atraviesa a través de varias ciudades, incluyendo Samaria, Judea y otras ciudades, y lo lleva finalmente hasta Jerusalén. Así que dicho esto, nosotros vamos a acercarnos esta mañana a mirar 3 claves. La semana que viene miraremos otras 3 para completar 6. Pueden haber más. Nosotros, el pastor Otilio y el pastor Semide, vamos a hablar de 6. Claro. Entre esta semana que viene. Así que primera clave para preparar un sermón a la luz de esto. Recuerden que estamos utilizando el libro de Lucas. El libro de Lucas como libro, como referencia para el diálogo nuestro. Número 1, la clave del contexto. Esa es la primera clave que yo debo tener en cuenta cuando yo me voy a acercar a los relatos, a las narrativas, a los eventos históricos que están descritos, en este caso en Lucas, relacionados a la pasión, muerte y resurrección. El contexto. Primera clave, contexto. ¿Qué queremos decir con contexto, pastor? Número 1, estamos hablando que cuando yo me acerco a esa narrativa de Lucas, yo tengo que pensar en los datos históricos que están rodeando ese relato que yo estoy usando. Datos históricos, pero no solamente históricos. Ese evento tiene datos sociológicos, tiene datos literarios. Y yo me tengo que acercar a ese texto consciente de que en el texto, detrás del texto, hay data, hay historia, hay sociología, y el evento, el relato, tiene un elemento histórico, ¿no? Y cuando hablamos de estas tres datas que debe tener, lo que estamos hablando es quien escribe el evento es un autor. En este caso, Lucas. Así que yo tengo que mirar quién es que escribe. Sí. No es lo mismo mirar la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde la perspectiva de Lucas que mirarla desde la perspectiva de Juan, o mirarla desde la perspectiva de Mateo, o mirarla desde la perspectiva de Marcos. Claro, nosotros sabemos que estos 4 evangelios, especialmente los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, los llamados sinópticos, se entrelazan, ¿verdad? Y hay unos pasajes que llamamos los pasajes paralelos. Pero no hay duda alguna que cada autor va a relatar el evento desde una óptica diferente al otro. Así que cuando yo me acerco al texto y voy a buscar ese elemento histórico, yo tengo que pensar quién es el autor. Lucas, número 1. 2, yo tengo que pensar quiénes son los destinatarios. ¿A quién le escribe? ¿A quién le está escribiendo Lucas? Porque no necesariamente es a la misma persona, al mismo grupo o al mismo destinatario que le está escribiendo. Y eso es importantísimo. Esa audiencia es bien importante. Fundamental, pastor. Porque los destinatarios de Mateo no tienen las mismas circunstancias que los destinatarios de Lucas. Sí. Y es aquí donde es importante traer a la relevancia el primer dato que mencionamos, que los eventos históricos están escritos para servirle al principio teológico. Cuando Lucas está escribiendo y está mirando sus destinatarios y le está enviando el escrito a sus destinatarios, Lucas tiene un fin teológico cuando le está escribiendo y está utilizando los eventos históricos para ello. No solamente el autor, los destinatarios, hay que pensar en el tiempo, la época en que eso ocurre, el lugar donde ocurre, la ocasión en que ocurre, el objetivo y el tema, el asunto. ¿Por qué Lucas está escribiendo
a estos destinatarios con este objetivo. Entonces, cuando yo miro esos elementos al acercarme al texto, al evento, al relato de la pasión, muerte y resurrección, yo estoy teniendo en cuenta una clave, la clave del contexto. Y esto es fundamental para yo eventualmente, ¿verdad?, o desarrollar lo que es el concepto del sermón en este sentido, ¿no? Así que primera clave, contexto. Segunda clave, parece ser igual, pero no lo es. El texto. Primero hablamos del contexto, ahora estamos hablando del texto. Cuando yo me acerco al pasaje, al relato, yo voy a mirar el contexto, que es como decir lo que está antes de ese texto. Pero cuando me acerco al texto, ahora yo voy a mirar lo que está ocurriendo durante el texto. Lo que está ocurriendo ahí. Aquí es donde entra, pastor, mucho el elemento exegético. Porque cuando yo voy al texto, una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta, y la segunda clave es el texto, es el idioma. Ese texto que yo estoy leyendo allí, que ahora lo estoy leyendo en español, porque esta es mi versión, no fue escrita en español, fue escrita en otro idioma. Llámese griego koiné. No te escuche, pastor. Y que no, que eso, perdona, que estaba en mute, que así mismo estaba en griego y para colmo griego koiné. Y ahora mismo es una lengua muerta. Griego koiné y en el siglo número 1, nosotros estamos en el 21. Así es. Entonces, aquí hay un distinguido profesor que tú tienes colocado aquí, que está con nosotros los miércoles más tempranito, sí, que Dios le ha dado una sabiduría para dominar los idiomas, ¿verdad? Sí. El doctor Ildefonso Caraballo, que con magistral sabiduría los conduce, ¿verdad? Sí, por esta cuestión de los idiomas. Pero eso es importante, ¿no? ¿Verdad? En el caso del Nuevo Testamento, esto es obviamente lo que llamamos el griego koiné. Así que ese texto yo tengo que, y déjame usar una expresión pueblerina, yo tengo que desmenuzarlo. Y en la medida que yo voy haciendo una exégesis del texto, ¿verdad? Y no olvidemos que el término texto viene de una palabra que nos relaciona con tejer, texera, nos relaciona con tejer. Así que ese texto está amarrado, está tejido con otros textos de la misma escritura. Pueden ser textos que estén antes de él o pueden ser textos que estén después de él. Y cuando yo me acerco a ese texto, esa textura que tiene el texto me va a llevar compulsoriamente a otros textos. Y en la medida que yo voy haciendo voy tejiendo esto, ¿verdad? Utilizando los recursos, ¿verdad?, que hay para acercarme a ese idioma original lo más que yo pueda. Porque es una limitación que tenemos los predicadores del siglo XXI. Estamos muy distantes de ese lenguaje que se escribió, así que tenemos que acercarnos lo más. Así, eso es una de las grandes tensiones del pasaje, que la distancia, esa distancia es una gran tensión. Sin duda. Y si uno no hace este ejercicio, obviamente uno pudiera fallar en lo que se llama una clave hermenéutica, ¿no? Una interpretación no apropiada del texto, y entonces puedo irme por otro camino. Yo como predicador tengo la responsabilidad de trazar bien la palabra de verdad, ¿no? Así que cuando voy a ese texto, cualquiera sea el texto que yo utilice, y mira, si estamos usando Lucas, pastor, a mí me parece, en mi opinión, esta es una opinión muy personal, hay un verso en el libro de Lucas que para mí es como el verso central de esa intención que tiene Lucas geográfica de colocar su escrito, el libro,
como una especie de una perspectiva geográfica, desde Jerusalén, pasándolo por las ciudades, inclusive gentiles, Samaria y otras ciudades gentiles, hasta llegar a Jerusalén. Cuando se trata de la figura de Jesús, me parece que hay un texto clave, que es el momento cuando, desde la perspectiva geográfica de Lucas, Lucas toma a Jesús y desde el momento donde está, Lucas lo gira hacia Jerusalén, en un viaje de ida sin regreso a Jerusalén. Es el capítulo 9 de Lucas. Allí hay un verso, si estamos hablando de claves hermenéuticas, hay un verso que me parece que es fundamental para entender este viaje geográfico de Lucas hacia Jerusalén, y es el verso número 51. Lucas 9:51 está hablando de Jesús. Esto es lo que dice Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice Lucas, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que Lucas, que trae a Jesús desde su infancia en un viaje geográfico, en lo que llaman el viaje de Jerusalén, cuando llega a este capítulo número 9, Lucas dice, bueno, es hora de que Jesús mire hacia Jerusalén, porque ese es su destino final. Y mire con la elegancia que Lucas lo hace. Lucas dice, cuando se cumplió el tiempo. La gran pregunta es, ¿no crees que eso es un concepto teológico de Lucas? Cuando se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo. Poderoso. Y que había de ser recibido arriba. Profundas connotaciones. Entonces dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando uno se acerca a ese texto bíblico, y estamos hablando de la clave del texto, uno tiene que entender que ese texto bíblico, al que está narrando un relato histórico, tiene una connotación teológica de alta proporción. Así que no solamente el contexto, sino también el texto. Y la tercera clave, pastor, para un sermón de Semana Santa, que debemos considerar para un sermón de Semana Santa, es el post-texto. Post-texto. La palabra lo dice todo. Posterior. ¿Qué significa el post-texto? ¿Cómo yo, al acercarme al texto y mirar lo que ocurre en el texto, cómo yo miro hacia el frente, veo mi audiencia y cómo yo le hago aplicaciones a la audiencia relacionadas a ese texto? Para hacer eso, yo necesito construir un puente. Es un puente del tiempo. Bueno, los pastores son sacerdotes y la palabra sacerdote viene de pontifex, que significa constructor de puentes. Así es. Así que si hay un puente que el pastor tiene que construir bien, es el puente sermonario. Para desde ese mundo del primer siglo en el texto, yo traerlo al siglo XXI, porque la palabra de Dios es antigua, pero no es anticuada. La palabra de Dios es un libro antiguo, pero no es un libro anticuado. Entonces, si dijimos ahorita que hay dos propósitos de Semana Santa, que es ese elemento de mirar los eventos históricos y traerlos a la connotación teológica, y el segundo es la tarea misional, la tarea evangelizadora. Bueno, cuando yo cojo el texto y lo aplico y lo traigo y le traigo la relevancia a nuestro contexto de hoy, ahí yo estoy cumpliendo la segunda función de lo que estamos identificando con Semana Santa, que es la función misional, la función evangelizadora. ¿Por qué? Si estamos hablando de datos históricos con significados teológicos, un dato histórico, Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso es un dato histórico. ¿Cuál es una de las interpretaciones teológicas de eso? Murió en la cruz. Pablo dice, para perdón de nuestros pecados. Eso es un elemento teológico. ¿Cómo es que la muerte de Cristo, hace 2000 y pico de años atrás, evento histórico,
hoy en día, hoy, pastor, hoy, un pecador viene a Jesús y la sangre preciosa de Jesús derramada allá, hoy lo limpia de todo pecado. Eso es una connotación teológica de poderoso. poderoso. Y me parece que ese es el fin final de la predicación. Sí, señor. Que la gente sea salva. Sí, señor. Sí, señor. La predicación tiene muchas funciones, pero la función final, o tal vez la primera, que la gente sea salva. Y no solamente salva desde la perspectiva de condenación, salva de muchas cosas. Cuando una persona tiene metas y por una circunstancia en la vida, una crisis matrimonial, una crisis económica, una crisis de trabajo, una crisis emocional, esa persona cae en un estado emocional donde todas esas metas se le mueren, las deja morir y está viviendo por la vida, pero ya no tiene metas. Está en la iglesia, pero ya no tiene metas. Es creyente, pero ya no tiene metas. Y viene la palabra predicada ese día. Y la palabra del Señor lo salva. No es de la perspectiva salvífica del alma, sino de la perspectiva de salvarlo de una crisis existencial. De sueños que se murieron, que la palabra se los resucita. Y la persona vuelve a tener sentido de vivir otra vez. La persona vuelve a tener propósito de vida otra vez. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Por eso es que cuando el pastor, el predicador, está en el podio entregando el sermón de la palabra del Señor, no puede olvidar nunca de quién está hablando. Sí, señor. No solamente a quién le hablamos. Sí, señor. ¿De quién hablamos? Pablo lo resume diciendo, pero tenemos este tesoro. Vasos de barro. En vasos de barro. Sí, señor. El pastor Jesús y el pastor Otirio son puros vasos. Puro barro. Puro barro. Para que la excelencia y del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que cerramos esta sesión de esta mañana afirmando que 3 claves para la preparación de un sermón. Número 1 es el contexto de ese relato. Es el texto que voy a utilizar para el relato. Y el posttexto. El posttexto que voy a utilizar para ese relato. La semana que viene vamos a trabajar con otros 3 claves de hermenéutica. Repito, estamos utilizando a Lucas como el modelo de este ejercicio. Okay. Este mismo ejercicio se puede hacer teniendo como modelo a Marcos. Exactamente. O a Juan. Nosotros estamos utilizando a Lucas, así que la semana que viene daremos otros datos acerca de esta perspectiva de Lucas, ¿verdad? Sobre este tema de clave del sermón de Semana Santa. Y pastor, que el Señor nos ayude en Semana Santa a poder entregar la palabra de Dios a la gente que Dios pondrá al frente de nosotros. Esto es importante para mí porque sé que nuestras comunidades de fe, nuestra gente, las iglesias, ponen todo su esfuerzo. Los pastores ponen todo su esfuerzo. Cualquiera sea la programación que tengan, cuáles sean los eventos que tengan, es una época del año donde la iglesia pone sus mejores galas. Los pastores soltamos allí toda nuestra energía. Y yo sé que en el corazón, bien adentro de cada pastor, uno de los mayores anhelos en esta época o en este tiempo litúrgico de Semana Santa es ver gente que llegue a los pies de Jesús para entregar su corazón al Señor. Que el Señor nos ayude. Claves para un sermón de Semana Santa. Parece que esto va a ser poderoso, como esta mañana poderosa. Estas herramientas son muy poderosas. Y mientras lo estoy escuchando, estoy remontándome a los sermones que tenemos que trabajar para la semana. Nosotros estamos mirando en estos mismos, ¿verdad? En estos mismos, con estas mismas herramientas, estamos mirando el pasaje de Colosenses, donde Colosenses capítulo 2 nos presenta que nosotros éramos pecadores, pero que Él tomó el acta que nos era contraria
Quitándola del medio. Quitándola del medio y clavándola sirviéndola públicamente a los espíritus. En ese cántico del apóstol, que es un cántico extraordinario, esa procesión de Cristo al Calvario. Eso es una cosa. Dame usar una palabra que tú usas mucho en este programa, pastor. Poderoso. Sí. Lo que te estás compartiendo ahí. Ese pasaje es poderoso. De hecho, nuestra campaña de Semana Santa se llama Saldo. Saldo. Así se llama la campaña. Excelente. Saldo. Excelente. No, son temas que se buscan, ¿verdad? En el caso de Yahweh Jireh, Él es nuestro rescate. Excelente. Él es nuestro rescate. Es el tema de nuestra campaña de Semana Santa. Así que, no, excelente. Pastor, mi oración es que ese tiempo de Semana Santa, esos cultos, cualquiera sean los que se vayan a dar en la semana, en los horarios que sean tiempos de bendición para nuestra comunidad de fe. Que se renueve la fe de nuestra gente, sí. y que se ganen almas. Pastor, es una tremenda oportunidad. La gente llega a la iglesia esta semana. Es un tiempo de cosecha poderoso. Me parece que el principio y el final, como muy bien usted dijo ahorita, el principio y el final es presentar a Jesús y que al final del día la gente pueda, ¿verdad? Movida por el poder del Espíritu, reconocer a Jesucristo como Salvador. Esto es una semana poderosa. Las iglesias debemos de preparar ciertamente buenas programaciones, pero más que una programación, esa palabra tiene que ser una palabra poderosa que presente a Jesús, que hable de Jesús, utilizando los modelos que usted nos está enseñando. Y la semana que viene, los próximos 3, me parece que tenemos todo un camino claro y bastante diáfano para nosotros poder preparar sermones que se construyan sermones de puentes, que en ese puente le presentemos a la gente, ven, cruza, vente, cruza, porque Cristo es el camino, Él es el puente, la verdad. Bueno, hay que tanta cosa. Excelente. Es poderoso. El Señor, sí, que el Señor nos ayude, pastor, que el Señor nos ayude. Y es mi oración, ¿verdad? Es nuestra oración, que sea un tiempo extraordinario en cada comunidad de fe. No importa la comunidad de fe, que sea extraordinario. Si la palabra está ahí, lanzada desde el púlpito, no hay nada más que buscar, hermano. Así mismo es, así mismo es. Pastor, gracias por la oportunidad. Mire, queridos amigos, hermanas y hermanos, pastores y pastoras, ahí en pantalla ustedes tienen una de las formas de conectarse con el pastor Otilio. Ahí está su email, idddomar@gmail.com. Esa es una de las formas. Pastor, ¿alguna otra forma adicional de cómo la gente le pueda conectar con usted? Claro que sí, pastor, a través de nuestra página de Facebook de la iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Y también nuestro número de teléfono con el 787, el 226-0039. Como siempre, para servir, pastor. Pastor, gracias por servir, gracias por llevarnos en este sendero poderoso. Un abrazo, hermano mío, que la parte de Dios sea contigo. Buen miércoles para todos. Hermano, óigame el pastor Otilio Román.